implementar el texto básico. También en la plataforma he dejado cargado un caso clínico que necesito que lo lean para poder discutirlo mañana. Lo tomaré como parte de lección oral, a ver qué tanto pueden discutir el caso. En cuanto a las crisis convulsivas, hay que tener en cuenta que las crisis como tal no necesariamente indican epilepsia. Una crisis convulsiva aislada, si hay una causa que la provoque, como por ejemplo una hipoxia aguda, un estado tóxico por alcohol, una intoxicación por anfetaminas, esas crisis que son provocadas habitualmente, salvo que exista un nuevo factor que las provoque, no van a recurrir. Pero si existen más de 2 crisis convulsivas no provocadas, es decir, ya existe recurrencia de crisis, ya se puede hablar de epilepsia. Y la epilepsia es un diagnóstico clínico. La epilepsia depende de la semiología de la crisis, de la frecuencia de la crisis, y los exámenes auxiliares diagnósticos como resonancia o electroencefalograma son lo que su nombre lo dice, auxiliares de diagnóstico. Si apoyan al diagnóstico cuando nos dan un resultado que sea a favor del diagnóstico, pero no descartan el diagnóstico si es que no dan el resultado que uno esperaba, porque lo que va a mandar ahí es la clínica. En este caso, para hablar de epilepsia, las crisis deben ser no provocadas. Las crisis pueden ser focales o generalizadas, y ya sabemos que cuando existe una probabilidad del más del 60%, por lo menos el 60% de tener una próxima crisis en los próximos años, pues esa posibilidad también podría existir en caso de una crisis única. Es un poco más difícil poder predecir con tanta anticipación, pero si existe una lesión estructural, pues lo más probable es que esa crisis se repita. Entonces, en este circuito de epileptogénesis hay un circuito hiperexcitable, que es el responsable del inicio, la generalización y la recurrencia. La epilepsia es un desorden común, tiene diferentes causas, desde la genética, estructural, metabólica, causas desconocidas también, se ve en alrededor del 1 al 2% de la población. El riesgo de presentación es del 10 al 15%, por lo menos una vez en la vida de nosotros presentar alguna convulsión. El mecanismo corresponde a un desajuste eléctrico donde hay despolarización exagerada, una hiperpolarización que es la zona que rodea al foco epiléptico y que es la que contiene al foco epiléptico. Esa hiperpolarización no es del todo fuerte, y se produce una activación de los canales de sodio y de potasio y una inhibición de los canales de cloro y de potasio, de sodio de sodio y de calcio son excitadores y de cloro y de potasio son inhibidores. Los de sodio y potasio están activados por el glutamato y los de cloro y potasio están activados por el GABA. Entonces, esta excitabilidad neuronal va a hacer que se mantenga la despolarización de manera constante, y eso está dado por los neurotransmisores excitatorios. De los neurotransmisores excitatorios, el más importante es el glutamato, que actúa sobre los receptores NMDA, que media el flujo de calcio y de sodio. Y el GABA es el neurotransmisor mayor inhibidor, que actúa sobre los receptores GABA, mediando el flujo de cloro y de potasio y manteniendo la hiperpolarización. Entonces, ¿qué se necesita para que se produzca una crisis? Una población de neuronas patológicamente excitables, un aumento de la actividad excitatoria y una reducción de la actividad inhibitoria, de tal manera que se produce un desbalance, con una inclinación más hacia la excitación que la inhibición, una predominancia del glutamato sobre el GABA. Esta neurona parcialmente despolarizada puede ser susceptible a estímulos desencadenantes que le provoquen crisis, como la hipocalcemia, la hipertermia, la hiponatremia, la hipoxia, los estímulos visuales.
Esta neurona parcialmente despolarizada forma un foco epiléptico alrededor del cual se forman células que se hiperpolarizan y que se mantienen liberando GABA, tratando de sostener y detener a la dispersión del estímulo, pero llega un momento en que podría superar la acción excitatoria sobre la inhibitoria, pues y se desencadena o se disemina la crisis. Esto ven ustedes el estímulo eléctrico en el paciente, cómo se descarga la actividad epileptogénica. La característica más importante son estas ondas agudas, estas espigas que indican actividad irritativa cerebral. Una vez que se disemina la crisis, puede avanzar por vía córtico-espinal y retículo espinal y hacer activación de las vías subcorticales, produce la fase tónica, la pérdida de la conciencia. Los síntomas autonómicos como salivación, midriasis, taquicardia, hipertensión arterial. Luego puede haber inhibición diencéfalo cortical y cambia el patrón de la fase tónica a brotes intermitentes de fase clónica. Entonces tenemos dos crisis, las crisis parciales y las crisis generalizadas, o las crisis focales y las generalizadas, y las características de las crisis van a depender del inicio, de dónde se origina la crisis. Si es un inicio frontal, va a haber crisis motora; si es un inicio temporal, puede haber crisis autonómicas, trastornos de memoria, déjà vu, yamavu, podría haber alucinaciones gustatorias, gustaciones olfativas, puede haber alteraciones visuales, ¿ya? Alteraciones somatosensoriales. En el caso de que sean somatosensoriales o solamente subjetivas, pues es más difícil el diagnóstico, porque al examinador no le consta, como a nosotros no nos consta, por ejemplo, cuando examinamos dolor. Es solamente una referencia indirecta que tenemos del paciente. Las crisis focales se clasifican actualmente en dos grupos. Antes se llamaban crisis parciales simples y crisis parciales complejas. Ahora se llaman crisis focales con estado de conciencia conservado y el otro con estado de conciencia alterado. Y las dos, cualquiera de las dos puede generalizarse y hacerse una tónico-clónica bilateral. Este es en la nueva clasificación de la epilepsia. Como ustedes ven, hay un grupo de crisis que no se determina la causa y que no pueden ser clasificadas. En las crisis de inicio focal con estado de conciencia conservado, el paciente está consciente. No, acordémonos que conciencia no es lo mismo que estar despierto. Una persona puede estar con los ojos abiertos y actuar automáticamente y no ser consciente de lo que está haciendo. Aquí estamos haciendo conciencia. El paciente está consciente de lo que pasa, del entorno, sabe que se le está moviendo el brazo, que está sintiendo tal cosa, o sea, es capaz de describirnos la crisis. En cambio, en la crisis de inicio focal con estado de conciencia alterado, el paciente no tiene conciencia del entorno, no tiene conciencia del yo, y por lo tanto puede tener conductas automáticas, lo que se llaman automatismos, que generalmente se originan en el óvulo. Y los automatismos no son otra cosa que conductas o movimientos voluntarios que son normales, pero que no tienen un fin determinado. Y vamos a ver varios ejemplos de automatismos, o sea, movimientos irracionales, sin sentido. Aquí tenemos una crisis total, esta niña tiene un parpadeo en un ojo, está estirando un brazo, lo tiene como hiperextendido. Se nota que algo le pasa, y no sabemos qué tan consciente está o no, eso no lo podremos saber, pero sí se nota que está aparentemente o asustada o realmente desconectada del mundo. Y después desaparece la crisis. Esta es una crisis parcial o crisis focal con automatismo. Fíjense los movimientos de la boca, de los ojos, de las manos, los movimientos sin ningún sentido, o sea, se llama sin propósito. Y fíjense al lado el electroencefalograma cómo comienza a descargar.
Este es otra crisis con automatismos. Usted nota que ese paciente no hace caso, está inquieto, está agitado, comienza a golpear sus manos, a aplaudir sin ningún sentido, sin ninguna razón específica. Y el electroencefalograma es claro, viendo las descargas focalizadas. Entonces, este paciente está despierto, pero no está consciente del entorno. Si estuviera consciente del entorno, respondería al llamado. En este caso, los pacientes no responden al llamado porque están desconectados del medio. Otra crisis con automatismos, miren los movimientos de la boca, los movimientos de la lengua, los movimientos de las manos. Son crisis focales en trastornos de conciencia. Son totalmente automáticos que no se pueden recordar del ataque, lo cual nos hace comprender que esta repetición es estos grupos variables compatibles. Sin embargo, estas crisis parciales son este es otro muchacho que se separa del grupo, se pone confuso, intenta abrir una ventana y es simplemente un movimiento sin sentido, sin propósito, porque alguien quiere abrir una ventana, la golpea, intenta seguir abriendo, pero él de pronto comienza a tocarse los labios, a tocarse las piernas, se nota que no está conectado con el medio, alguien se le acerca, no puede establecer comunicación con la persona, eso es una crisis parcial o crisis focal. Antes la llamábamos parcial compleja, ahora se llama focal con alteración de la conciencia, pero el sentido es el mismo. Ausencia de conciencia y el paciente no recuerda lo que ha sucedido. Esta es otra crisis parcial. Esta niña está conversando con su médico y mientras conversa de pronto se pone agitada, distraída y comienza a moverse de manera sin sentido también. A veces los pacientes comienzan a abrir cajones, a mover llaves, que no tienen ninguna razón de ser. Fíjense lo que hace esta paciente. En el colegio, ¿cómo llegaste a hacer su amistad en este entonces? ¿Qué no sabe? Ella llegó a hacer su amistad. ¿Cómo usted llegó al colegio? El señor Bilbao está conversando. Doctora, ¿y un paciente en ese estado podría cometer algún crimen tipo homicidio? ¿Acordarse? Claro. Es lo que algunos psiquiatras llaman estado crepuscular. A veces es real y a veces es simplemente un argumento para poder mitigar un poco la culpa. Y ahí pues hasta descubrir y hasta certificar y tener la certeza de que es causado por un estado de inconsciencia, pues habría que... Ya, pero eso es en caso de persona agresiva y abuso sexual. ¿Es posible que una persona en ese estado de crisis pueda tener relaciones sexuales? A ver, la verdad es que no lo he escuchado como tal. Probablemente sí, porque incluso hay trastornos del sueño en las cuales el individuo está dormido, hombre o mujer, y tiene una relación sexual sin tener conciencia.
Y a eso se llama, a ver, se llama, yo solamente he visto un solo caso, y es, así como hay apnea del sueño, así como hay narcolepsia, que se llama, tiene un nombre, hipersexia, algo así se llama, en el que no hay conciencia, el paciente al día siguiente no recuerda lo que ha hecho. Sexomnia. Sexomnia, exactamente, sexomnia. Y el paciente no recuerda, y durante ese episodio de relación sexual suelen portarse agresivos. Se traduce con cambios electroencefalográficos y yo no lo he leído como descrito dentro del capítulo de epilepsia, pero debe existir. Pero si el trastorno corresponde a crisis epilépticas o convulsivas, no debe haber movimientos coordinados. Por lo tanto, actos sexuales o de intento de homicidio serían muy, muy poco... O sea, sí, yo te entiendo lo que quieres llegar, o sea, es como negar que no estoy consciente de que le estoy quitando la vida a alguien, estoy de acuerdo con eso. Pero, claro, pero aparte no puede coordinarse, pues, así no pero esté consciente. podría haber yo recuerdo de un paciente haber tenido que era un carnicero, era uno de estos, antes no había supermercado, cuando sus papás o sus abuelos eran chiquitos, no había supermercado. Entonces, compraba en la tienda la carne, y la carne estaba fileteada, colgada, y entonces venía el hombre, el carnicero, y tú le pedías una libra de pajarilla, y te bajaba la pajarilla, y la comenzaba a afilar el cuchillo, bien bonito, en unas cosas como de cuero, y de ahí como te fileteaba la pajarilla. Y yo recuerdo de ese paciente que comenzó a filetear, y de pronto seguía, ya no había carne, y seguía, y en eso, por alguna razón, soltó el machete, el cuchillo y se fue caminando. Entonces, en buena hora lo soltó. Pero si estaba alguien ahí, o alguien lo detenía, o alguien interponía una mano, pues se sometía a un accidente. Y a la final, en ese caso, no era consciente. O sea, yo sé a lo que tú te refieres a que existen movimientos coordinados. Es que el problema no es un movimiento coordinado, el movimiento es en relación a la conciencia. Si tú estás en un acto sexual, el acto sexual llega un momento en que ya es inconsciente y que es imparable. Ya, entonces, ya una vez que ya pasas ese límite, que ya no hay conciencia y que ya es imparable y que simplemente buscas culminar, pues ahí simplemente terminas la relación, o sea, simplemente ocurre. No es frecuente, afortunadamente, no es frecuente, pero podría ser. Podría ser, de hecho, es uno de los argumentos que se valen muchos abogados. Yo no recuerdo, ustedes no deben recordar, porque ustedes deben haber sido chiquititos. Había hubo una noticia hace muchos años de una ecuatoriana que se llamaba Lorena Bobby. ¿Ustedes recuerdan haber escuchado eso? La que le cortó el pene a su esposo. Le cortó el pene a su esposo, exactamente. ¿Ya? Y ella alegó que fue un estado de inconsciencia y fue, entre comillas, absuelta porque tuvo un estado en el cual ella se desconectó del medio y no sabía lo que hacía. ¿Qué tan real era? Yo qué sé. Al final no. Siempre va a quedar la duda. Pero son argumentos que existen. Ahí, gracias. Bueno. Estas son otras crisis parciales o parciales focales con alteración de la conciencia. Fíjense este muchacho. ¿Cuántos no vemos en la calle? Están así. Y que ocurre ese comportamiento.
Heben Sie Ihren Arm hoch. Was ist das? Ja. Este es otro, esta es una ausencia mezclada con algo de crisis, con alteración de la conciencia, crisis de autoritarismo. Es un poco extraña esta ausencia. Tiene las características de ausencia porque porque recupera rápidamente, pero fíjense que se queda largo tiempo con ciertos movimientos, pero es una crisis generalizada. Luego recupera la conciencia, está un poquito mejor, y luego repite la crisis. Dasselbe passiert nun auch während des Essens. Wiederum die typischen EEG-Veränderungen. Das Mädchen singt etwas ein. En una ausencia típica, habitualmente no hay tanta combinación de movimientos. Hay ausencias que se llaman ausencias ist auch atípicas. diese Störung wieder vorbei. Este es otro tipo de crisis que comienza como una crisis focal y termina en una tónico-clónica generalizada. Y ahí comienza la crisis generalizada. Este el grito epiléptico. La fase tónica, y luego viene la fase clónica. Después entra en el estado cogital y fíjense que nadie interviene tratando de sostener la crisis ni detener la crisis. Aquí somos típicos que alguien convulsiona y todo el mundo se lo pone encima del paciente. El paciente está cianótico, quiere respirar y nosotros estamos encima, soplándolo, alándole el dedo. Hay quienes le sopla la cabeza, le jala el dedo en medio, otros le quieren meter una cuchara en la boca. Otros le quieren echar perfume. Yo sé, nunca he visto que echan perfume. Lo de que le soplan y que le halan el dedo, sí. En el pueblo eso es típico. En la universidad hay una chica que solamente tiene crisis de ausencia y una vez se cayó en pleno pasillo. Yo solamente le sostuve la cabeza, pero vino un chico diciendo que era de ciclo superior y le comenzó a echar perfume y le metió la billetera en la boca. Pero la billetera en la boca. Sí. Sí. No hay que meter absolutamente nada, hay que dejar que la crisis ocurra y se acabó. Lo que tú tienes que vigilar es que el paciente no se haga daño, que no se golpee sobre una superficie dura, que esté de lado para que la saliva fluya y si el paciente vomita, que el vómito no lo broncoaspire.
Y eso es lo que tienes que hacer y esperar a que la crisis siga su curso, porque va a terminar la crisis. Claro. Doctora, ¿y eso de que se puede morder la lengua y lastimarse un vaso sanguíneo o cortarse la lengua en sí? A ver, vamos a razonar eso. ¿Qué pasa si te muerdes la lengua? ¿Tú nunca te has mordido la lengua ni el labio cuando comes? Duele horrible. Aparte del dolor, ¿qué te ha pasado? Cura el dolor varios días porque es una sensación terrible, horrible de la inflamación. Uno lo siente hinchadísimo, no está tan hinchado, pero la sensación es terrible. Que te cortes la lengua, pues es un músculo, te lo coses, porque en el peor de los casos, si te cortas la lengua, te la coses. Pero no va a pasar nada, eso es un mito. Es un mito que se ha creado, de que sí, que la lengua que se la traga, que se ahoga, que se le queden pedazos y entonces métele una cuchara o métele cualquier cosa para tratar de que no se muerda la lengua. Eso, primero, que no tiene lógica, no es racional. Segundo, que no lo vas a evitar, no vas a evitar que se muerda o la fase tónica no la vas a evitar. Tercero, que si logras introducir algo en la boca antes de que el paciente cierre la boca, corre peligro tu dedo, te puedes quedar sin dedo, porque la contracción muscular es, pero de manera tan intensa que es invencible. O sea, no hay nadie que pueda vencer esa fuerza que manda el cerebro para contraer los músculos. Esta es la crisis de ausencia, la crisis de ausencia típica que se ve generalmente en niños en edad escolar, cuya primera llamada de alerta es generalmente de la profesora, que se queja de que el niño pierde la atención en la clase o que comienza a fallar académicamente. Las crisis de ausencias típicas son periodos cortos de pérdida de la conciencia, sin pérdida del tono postural, en el cual por pocos segundos el paciente se ausenta del medio, se desconecta del medio, tiene unos cuantos movimientos muy pequeños de parpadeo, pero en pocos segundos se reconecta nuevamente sin ningún síntoma postal. Esa es la característica. Estas crisis tienen dos particularidades especiales. La primera es que pueden ocurrir cientos de veces en el día y por lo tanto si tú multiplicas 50 veces que te desconectas durante las 8 o 6 horas de clase, pues hay 50 veces en que pierdes el hilo de la clase. Entonces, por supuesto, pues vas a tener fallas en el rendimiento. Y la otra es que se desencadena con la hiperventilación, entonces tú las puedes reproducir delante tuyo en el caso de que tú tengas una sospecha diagnóstica. Son crisis en la infancia, generalmente son crisis de buen pronóstico, generalmente se autolimitan con la pubertad, pero dependiendo del tipo de ausencia, en caso de ausencias atípicas, en caso de factores hereditarios establecidos, una carga genética de epilepsia, en caso de que exista coexistencia con otras crisis, los pacientes suelen mantener las crisis epilépticas aunque cambian de modalidad. Por eso es que es difícil decir que una ausencia se inicie en la edad adulta. Generalmente las ausencias se modifican, el patrón semiológico se modifica y suelen ser crisis focales después con alteración de la conciencia. En todo caso, esta es una crisis de ausencia típica, la paciente de pronto está desconectada y después ya se reconecta inmediatamente. Acá tienes otra crisis de ausencia. Y hace la primera crisis de ausencia, deja de hacer lo que estaba haciendo e inmediatamente recupera la conciencia. Y aquí tiene la otra crisis de la misma niña.
El episodio de pérdida de la conciencia es tan breve, tan fugaz, que el paciente retoma su actividad de manera inmediata. Puede seguir conversando, aunque probablemente perdió el hilo de la conversación. Cuando hay pérdida de la conciencia y tonicidad, es decir, la persona literalmente se cae, va a caminar, se cae, esa de ahí no entraría a esta categoría, ¿o sí? No, no, debe haber una mezcla de ahí de crisis. Ah. Las crisis de ausencias típicas son las que acabamos de ver, las atípicas son las que podrían encasillarse en lo que acaba de decir Fabián, que hay diagnóstico de otros tipos de epilepsia. La duración es de más tiempo, hay un compromiso de la conciencia que a veces no es completo y puede haber pérdida del tono postural, pero generalmente están en relación con otros tipos de crisis, son combinadas. Este es un niño que está leyendo y tienen el registro electroencefalográfico a un costado y de pronto comienza a leer y después interrumpe la lectura, se queda como en el aire, tiene la crisis, dura pocos segundos y luego regresa a seguir lo que estaba haciendo. Este es el patrón típico de las ausencias. En las ausencias es uno de los tipos de epilepsia en que el electroencefalograma es de mucha ayuda, porque tienen este patrón eléctrico que es característico. Aquí ustedes ven una espiga, una onda lenta. Se llama espiga por la punta, por lo puntiagudo, y porque esto de aquí es voltaje en las X y en las Y es amplitud. Entonces, el voltaje es de alto voltaje y de pequeña amplitud. Entonces, esas son ondas agudas o pueden ser puntas o espigas. Y estas no son agudas, pero son de amplitud más ancha, entonces son ondas lentas. Entonces hay espiga, onda lenta, espiga, onda lenta, espiga, onda lenta. Y esto de aquí, 3 complejos de esto por segundo, o 3 Hz, es lo que hace característico a las crisis de ausencia. Esta es otra crisis de ausencia. Y ahí recupera y sigue como que no ha pasado nada. Los otros tipos de crisis generalizadas incluyen las crisis mioclónicas. Las mioclonías son contracciones musculares súbitas e involuntarias. La mioclonía clásica fisiológica que tenemos en la que nos pasa cuando estamos quedándonos dormidos, que brincamos. Eso es una mioclonía generalizada del sueño. Pero puede haber mioclonías patológicas, que pueden ser focales o pueden ser generalizadas. Es una de las características de la epilepsia mioclónica juvenil, un tipo de epilepsia está mediada por herencia, y en este caso ocurre en adolescentes con sacudidas musculares involuntarias de los brazos, en los cuales pues, se le caen las cosas que tienen en el brazo en ese momento que sostienen, generalmente son crisis al despertar o al acostarse, y que luego podrían evolucionar a una tónica clónica generalizada. Otra opción de las mioclonías es
es las mioclonías generalizadas que ocurren por hipoxia. De hecho, el estatus mioclónico, o sea, las mioclonías sostenidas de manera de estatus mioclónico en una encefalopatía hipóxica post-arresto cardíaco es un factor de muy mal pronóstico. Ahí hay mioclonías focales en este nene, donde hay flexión de la cabeza y hay extensión de los brazos. Pero también podría haber mioclonías del tronco, en los cuales hay flexión hacia adelante o extensión hacia atrás. Y esta es una combinación de mioclónicas con atónicas. Ella hace una crisis mioclónica y se cae al piso, pierde el tono postural. Crisis tónicas son menos frecuentes, pero también podrían existir, en donde el paciente simplemente se queda en la fase tónica y no evoluciona a la parte clónica. Ahí comienza la crisis. Y fíjense la postura que mantiene mientras lo recoge. Crisis atónicas son las que más daño corporal provocan por lo brusco y lo súbito sin dar tiempo a nada. Fíjense lo brusco que es. Entonces, una crisis atónica puede peligrar la vida del individuo. Si te da eso cruzando la calle, te da eso mientras conduces vehículo, ¿no? Esas entran dentro del diagnóstico diferencial de un síncope. Recuerde que síncope es la pérdida transitoria de la conciencia con recuperación completa en pocos segundos, producto de una hipoxemia por baja perfusión cerebral. Puede ocurrir de manera benigna en los cuadros vagales, cuando hay bradicardia refleja o hipotensión arterial secundaria a un estímulo externo, tipo sangre, un accidente. Hay gente que se impresiona mucho con esto y se desmaya, un estrés emocional muy fuerte, un dolor, un cuadro doloroso abdominal muy fuerte, una persona puede desmayarse por dolor. En esos casos, el síncope tiene un pródromo en el cual el paciente comienza a sentirse sudoroso, pálido, frío, comienza a oscurecerse la vista y comienza a sentirse mal hasta el punto que dice: me voy a desmayar, me voy a sentar porque siento que me voy a desmayar. Algo que no ocurre en estas crisis atónicas. En esta crisis atónica simplemente se baja el switch y se apaga el interruptor y pierdes el tono postural. Luego tenemos la crisis
tónico-clónicas generalizadas, donde pues ya sabemos que es la más común. En estos casos hay los síntomas congestales, que son somnolencia, confusión, cefalea, mialgias. Es común la incontinencia y la mordedura de lengua, como estábamos hablando. La incontinencia también es otro mal localizador, porque también la gente o los médicos que no están muy familiarizados con el tema piensan de que si no ha habido incontinencia urinaria, entonces no es una convulsión real, cuando la incontinencia está en relación con lo que está llena la vejiga. Puede haber relajación de esfínteres, pero si tú has vaciado la vejiga y has ido al baño minutos antes, pues, ¿qué orina va a salir? No va a salir nada de orina. Entonces la incontinencia es un mal localizador. Y la mordedura de lengua, pues ya la hemos analizado, no va a pasar nada, aparte del dolor y de la sangre que pudiese tener en ese momento porque te has mordido la lengua, no va a pasar nada más. Fíjense en este caso, este niño con una crisis tónico-clónica generalizada, la mamá lo que hace es limitarse a sostenerlo, a protegerlo de que no se golpee la cabeza, lo tiene de lado, para que si vomita no vaya a broncoaspirar, para que pueda botar la saliva, y deja que siga la crisis hasta que termine. No intenta ni parar la crisis, ni introducirle nada a su hijo. Sometimes a child may lose bladder or bowel control or vomit as the seizure ends. These seizures may look painful or even life-threatening, but they are not. Fíjense, en este caso es un chico que está jugando pelota y de pronto cae con la convulsión. Nadie se apelotona sobre el chico. Hace la convulsión, llaman a quien tenga que llamar. En este caso, pues hay alguien que los está vigilando, viene en su ayuda, lo pone de lado, sostiene la cabeza y lo deja que termine la convulsión. Normalmente el estado posictal puede durar media hora, hasta hora y media, 2 horas, en el que el paciente está todavía confuso, agitado, desorientado, con dolor de cabeza. Y esto pues es un electroencefalograma donde se ve pues, descargas, las ondas agudas que les decía. Y el estado epiléptico, que ya lo vimos con la exposición de sus compañeros, que es una emergencia médica, donde hay crisis convulsivas que duran más de 5 minutos o existen crisis recurrentes que no hay recuperación de la conciencia entre crisis y crisis. Estos pacientes deben ser trasladados a unidades de cuidados intensivos, deben ser rápidamente tratados y tener en cuenta de que estos pacientes pudiesen necesitar intubación, respirador, anestesia general, dependiendo de si pueden controlar o no la crisis. Un paciente convulsiona más de 30 minutos, queda ya con daño neurológico permanente. Las causas del estatus epiléptico pueden ser variables, desde un stroke, un tumor, una infección, una encefalitis, una intoxicación alcohólica, también la descontinuación de
de drogas antiepilépticas. Uno de los pacientes epilépticos tienen 3 parámetros fundamentales sobre los cuales siempre hay que insistir. El uno es tomar regularmente la medicación, porque las fluctuaciones de niveles séricos desencadenan crisis. La dosis supra o infraterapéutica de esta desencadena crisis. Y esto ocurre generalmente en el paciente epiléptico que al principio se asusta, está asustado porque le dio la convulsión, pero ya pasan 6 meses, 8 meses, ya me siento mejor y entonces me voy de viaje y me olvidé las pastillas, entonces no tomé una semana y pues después regreso, cierto, no tomé una semana y no pasó nada. Y después pasa otro tiempo y me voy a la playa y ese fin de semana tampoco yo tomé las pastillas y después se me acabó la plata y no tomé la pastilla y así comienza a fluctuar. Cuando comienzan a fluctuar, los niveles séricos es el principal gatillo para desencadenar crisis recurrentes. De hecho, es la primera causa de crisis recurrentes en un paciente epiléptico. Ese es el primer principio, tomar la medicación de manera regular. El segundo principio es tener una calidad de sueño óptima, horas de sueño normal, que no pueden ser menor de 7 8 horas. Por supuesto que uno entiende de ciertas condiciones en las cuales uno puede pasar una mala noche, pero el pasar una mala noche no puede ser un hábito de todos los días y en la medida de lo posible debe recuperarse esas horas de sueño al día siguiente. Si yo me acuesto a las 2 de la mañana porque me he quedado estudiando o porque me he ido a una fiesta, pues tengo que dormir hasta las 9 de la mañana. Entonces, no deberías, doctora, no debería estudiar medicina la persona. Es difícil, por eso es que estamos de acuerdo. Peor todavía si va a ser, a ver, yo he conocido médicos, estudiantes de medicina, sordos que quieren ser cardiólogos. O sea, sí, o sea, qué pena que alguien tenga un déficit, está bien, pero uno tiene que ser consciente del déficit. O una persona que padezca de convulsiones y quiera ser intensivista, que tiene que salir a las 3, 4 de la mañana cuando hay un trauma de... No, hay que hacer conciencia. Si tú tienes un déficit, tú puedes dedicarte, o sea, tú tienes que primero precautelar tu calidad de vida. Entonces, tú no puedes tener tantas alteraciones en el sueño si padeces de epilepsia. Eso es el segundo principio. Y el tercer principio, no ingerir alcohol, porque el alcohol no se lleva bien ni con las convulsiones ni con los medicamentos. El estado epiléptico puede desencadenar una serie de complicaciones como acidosis, hipertermia, rhabdomiólisis, insuficiencia renal. La línea de tratamiento está con drogas de primera línea, sobre todo las benzodiazepinas. Esas benzodiazepinas, la más fácil de manejar es el midazolam, que afortunadamente es lo que tenemos aquí, de hecho es lo único que tenemos, porque tiene la ventaja de poderse absorber intramuscularmente. Entonces, al poderse absorber intramuscularmente, no es necesario tener que sujetar o tratar de colocarle una vía a un paciente que está durante la crisis. Es imposible. Tú le pinchas el glúteo, le pinchas el deltoides y con eso aminoras la crisis hasta que lo puedas canalizar. Y al mismo tiempo le vas colocando las drogas de segunda línea, que pueden ser la fenitoína, la fosfenitoína, el ácido valproico, el levetiracetam. Y si ya pasan 15 minutos y no puedes controlar las crisis, tienes que llamar al anestesiólogo. Y el anestesiólogo va a utilizar barbitúricos. Y tienes que tener en cuenta que los barbitúricos unidos con los benzodiazepínicos producen sinergia y producen mayor depresión del centro respiratorio. Entonces el paciente tiene que estar en cuidados intensivos con una máquina de un ventilador a un costado y alguien que lo intube inmediatamente. Y cuando el anestesiólogo intuba al paciente, utiliza la mayoría de las veces, de hecho es parte del protocolo de anestesia, drogas paralizantes. Y las drogas paralizantes producen ausencia de movimientos. Y entonces uno le da la falsa impresión de que las crisis se controlaron, y las crisis no están controladas. Las crisis existen eléctricamente, por eso es que es fundamental, aquí sí es fundamental el electroencefalograma al pie de la cama, porque es la única forma de registrar la actividad eléctrica cerebral, que debo verla desaparecer esa actividad eléctrica cerebral anormal, decir que el estatus epiléptico ha sido controlado. En muchos casos,
cuando el estatus epiléptico es tan severo, la medicación que se da es incluso hasta para aplanar el electroencefalograma, como reducirlo a cero la actividad eléctrica cerebral. También hay que tomar en cuenta qué drogas o qué fármacos pudieron desencadenar ese estatus epiléptico, puesto que hay precipitantes en ciertos pacientes con imipenem, con algunas fluoquinolonas, con tiofilina, hay gente que convulsiona con el bupropión, con antidepresivos tricíclicos, y eso es una condición individual, eso es simplemente que el fármaco disminuye el umbral de excitabilidad, y si tu umbral de excitabilidad genéticamente propio tuyo es bajo, pues va a disminuir más y por lo tanto eres más susceptible de convulsionar. Tienes que saber que siempre que hay una convulsión de inicio reciente, mientras más adulta es la persona, más causas estructurales tienes que barajar e investigar. Generalmente las convulsiones que se dan en la infancia, durante los primeros años, hasta los 10, 12 años, o son benignas o son el resultado de una alteración durante el parto. Hipoxia neonatal, por ejemplo, trabajo de parto prolongado, que se haya tenido el líquido amniótico, expulsión de meconio previo, circular de cordón, etc. Después de los 20 años de edad, nadie va a convulsionar aunque haya tenido una historia de hipoxia neonatal. Si no convulsionó antes, no es que su convulsión a los 30 años de edad es por eso. Entonces, en esos casos hay que descartar una causa estructural. Entre los 20 y los 50 años, lo que más hay que descartar son tumores, neurocisticercosis o cualquier otra lesión congénita, malformaciones congénitas, etcétera, que no hayan sido diagnosticadas antes. En el caso de que sean pacientes mayores de 60 años, la primera causa que hay que descartar es vascular, porque ahí la causa cerebrovascular es la primera opción de las epilepsias de reciente inicio. Recuerden tener presente otras causas, las metabólicas, endócrinas, tóxicas, todas las que hemos hablado, los factores gatillos, las luces intermitentes e intensas en las epilepsias reflejas pudiesen desencadenar crisis. En pacientes que tienen crisis febriles atípicas o crisis febriles complejas o que tienen hipoxia neonatal, podrían desencadenar con el tiempo un engrosamiento de la parte del lóbulo temporal, de la región mesial del lóbulo temporal, que se llama esclerosis del hipocampo. Y la esclerosis del hipocampo produce un tipo de epilepsia focal de tipo temporal, con alucinaciones, con auras de déjà vu, de amambú, con automatismos, que son de difícil control con los fármacos y que son un tipo de epilepsia que a veces se requiere cirugía, y de hecho la cirugía le garantiza un buen pronóstico, o sea, se reseca esa parte de la esclerosis hipocámpica que se ve en una resonancia como una hiperintensidad en la región del hipocampo. Hay otros síndromes epilépticos sobre los cuales no voy a entrar en detalle porque son muchísimos síndromes epilépticos en neuropediatría y ese no es el objetivo de la cátedra, porque esto ya es de mucha especialidad, pero lo que sí quiero hacer hincapié es que estos síndromes epilépticos generalmente están asociados a mal pronóstico. Son síndromes que se ven en niños que teniendo una alteración perinatal o neonatal o una carga genética o una infección durante el embarazo de la madre, etcétera, o una malformación congénita, suelen tener retardo psicomotor, un retardo intelectual y retardo motriz. Y estos niños tienen un pronóstico muy pobre y tienen un electroencefalograma caótico, como es la ipsarritmia, que es este caso del síndrome de West. Entonces, si uno pudiera definir por grupos de edades las crisis, buscando la etiología, si las crisis se presentan dentro del primer mes de edad, lo más probablemente esté relacionado con el perinatales, ¿no? O trastornos metabólicos, o una infección, o trastornos del desarrollo, o un trastorno genético. Si las crisis se presentan entre el mes y los 12 años, generalmente hay trastornos genéticos, crisis febriles, infecciones neonatales, traumas.
Si las crisis son entre 12 y 18 años, ahí están el trauma, el tumor cerebral, aquí ya comienza a entrar las drogas ilícitas. Si es entre los 18 y 45 años, aparte del trauma y el tumor y las drogas ilícitas, ya comienza a entrar el alcohol. Y si ya es en adultos mayores, enfermedad cerebrovascular, también hay que pensar en tumor, en causas metabólicas. Y en los adultos mayores, pues en el Alzheimer también puede haber convulsiones. Otro grupo de crisis convulsivas que son benignas en la infancia, que son las crisis febriles, y estas sí las voy a tocar muy brevemente porque son comunes. Hay un grupo de niños, alrededor entre el 2 y 5% de los niños, que tienen una inmadurez del centro termorregulador a nivel hipotalámico. Y esto es una condición heredada, o sea, generalmente se da en grupos de familias, hijos de padres o de madres que también han tenido crisis febriles en la infancia. ¿En qué consisten estas crisis febriles? Que simplemente cuando hay un cuadro febril y una elevación rápida y brusca de la temperatura, ese centro termorregulador no es capaz de controlar la irritación que produce la fiebre sobre estas células inmaduras y convulsiona el niño. Y solamente ocurre durante la crisis, durante la fiebre. Estas crisis febriles ocurren hasta los 5 años de edad, donde ya el cerebro se madura por completo y todos alcanzan la maduración de este centro termorregulador. Pero podría haber crisis febriles que se salen del concepto típico, así como habían ausencias típicas y atípicas, se salen del concepto típico, que son crisis que inician de focales, porque las simples, las benignas son generalizadas, son crisis focales que duran mucho tiempo y que incluso podrían tener signos posictales. Esas crisis febriles complejas son factores de riesgo para desarrollar crisis en el futuro que ya no serían febriles, ya serían epilepsia de otro tipo. O sea, se van transformando en el camino en otro tipo de epilepsia. Bueno, aquí tenemos la separación entre el síncope y la crisis generalizada, como habíamos hablado, los estados de los prodrómicos en el síncope, la palidez en el síncope, la cianosis en la crisis generalizada, la rapidez con que recupera la conciencia y la lentitud con la que recupera la conciencia. En el caso de que sea una primera crisis, siempre vamos a necesitar un testigo, si es posible, no siempre es posible, entonces nos tenemos que limitar a signos indirectos, buscando si hay traumatismo, si hay mordedura de lenga, si hay alguna condición desencadenante, hay que hacer análisis de las pruebas complementarias. No todas las crisis que comienzan, o sea, no todas las primeras crisis requieren medicación. No todas las primeras crisis digamos, implican de que se vayan a repetir. En términos generales, porque esto es una apreciación de diferentes series y los porcentajes varían de acuerdo a los reportes. Hay unos que hablan del 40%, otros hablan del 60%. En términos generales, hablemos de que si una persona convulsiona por primera vez, entra en un grupo de que el 50% de las veces la convulsión se va a repetir y el otro 50% posiblemente no se repita. ¿De qué depende de que si entro en el porcentaje que se repite o no se repite? Depende de muchos factores. Depende de mi examen neurológico, si es normal o anormal, depende de la resonancia, si es normal o anormal, depende del electro, si es anormal o normal, depende si haya tenido yo una crisis provocada o no, depende si haya tenido previamente una injuria cerebral previa y que a las finales recién estoy convulsionando, depende de muchas cosas. ¿Y por qué es importante el determinar ese grupo? Porque si el paciente entra en el segundo grupo en el que no va a repetir la crisis, usted lo está sometiendo a medicación, que no va a ser menor de 2 años, a un fármaco que no esté exento de efectos colaterales. Y no es una buena práctica médica dar una medicación que no se necesita. También depende de manera individualizada de el paciente si tiene un riesgo serio por consecuencia de la crisis. Por ejemplo, un paciente que tenga su primera crisis, voy a poner un número, a los 35 años de edad,
que tiene un examen neurológico normal, que tiene una tomografía o una resonancia normal, que tiene un electro normal, y yo digo, lo más probable es que no convulsiones otra vez. Pero resulta que ese paciente trabaja como guardia de seguridad en una empresa y en horarios nocturnos. Ese paciente siempre va a estar sometido a un factor gatillo que es la falta de sueño. Por lo tanto, lo más prudente va a ser medicarlo. Así pudiese estar en la posibilidad de ese otro grupo que no vaya a convulsionar, aunque es poco probable con ese estilo de vida que tiene. Entonces, aquí tienen resumidos los factores que favorecen a no darle tratamiento y los factores que favorecen al tratamiento. Favores que favorecen a no darle tratamiento es cuando tenemos una evidencia clara de un factor precipitante. Cuando el workup no nos revela que hay un desorden en el sistema nervioso central. Cuando el paciente es un niño, porque en los niños generalmente es benigno. Y los factores que favorecen al tratamiento es cuando no encontramos un factor precipitante, cuando tenemos un examen neurológico anormal, cuando tenemos electroencefalograma anormal o resonancia anormal y cuando tenemos un riesgo de consecuencia seria por la presencia de la crisis. El otro factor de riesgo que obliga a considerar la posibilidad de medicación, porque hay alto riesgo de recurrencia, son las crisis nocturnas. Las crisis nocturnas. También en estos pacientes hay que examinar completamente todo el perfil hematológico, el perfil bioquímico. Recuerden hacer imágenes, resonancia y electro. El electroencefalograma es una actividad, un examen que al igual que el electrocardiograma tiene un inicio y un fin, un tiempo determinado. En el caso del electroencefalograma tiene una duración aproximada de 20 minutos. Y durante ese tiempo es posible que usted capture una crisis o no. Y el hecho que no la capture no significa que no existe, simplemente que no ocurrió en ese momento. Por eso es que el electroencefalograma es una ayuda diagnóstica, no es una prueba de diagnóstico, no es que hace el diagnóstico. Lo que manda en epilepsia es el diagnóstico clínico. Y lo que el electroencefalograma ayuda a confirmar el diagnóstico, pero si sale negativo, no niega el diagnóstico. ¿Ya? Si usted quiere comprobar que es una verdadera crisis, porque tiene la sospecha de que es una crisis simulada, porque es una crisis psiquiátrica, o porque no está muy seguro de la semiología de la crisis y a la final el electroencefalograma es su principal arma para poderse usted decidir a darle medicina, entonces tiene que pedirle un video electroencefalograma prolongado, que no va a ser menos de 24 horas, se hacen de 24 hasta 72 horas, en el cual el paciente está hospitalizado, está puesto sus electrodos, puede hacer su vida relativamente normal, puede leer, comer, ver televisión, jugar, conversar, trabajar en la computadora, pero está con sus electrodos puestos y esos se están registrando en la computadora. Esto es un trazado electroencefalográfico normal. Como ustedes ven aquí, es un trazado eléctrico totalmente regular, simétrico, ordenado, limpio, diferente a este electroencefalograma totalmente patológico, alterado, donde hay descargas epilépticas. Y tenemos otro electroencefalograma con descargas. Y pues tenemos pues las crisis psicogénicas que podrían existir aisladas, ¿sí? De hecho hay pacientes con patologías psiquiátricas que somatizan y hacen cierto tipo de movimientos voluntarios que semejan ser una crisis. Hay otros que son simuladores, pero siempre esa opción de psiquiátrico siempre es buena práctica médica dejarla al final, como un criterio de exclusión, como un diagnóstico de exclusión. Porque un paciente psiquiátrico puede tener una crisis epiléptica verdadera, un paciente psiquiátrico puede tener un tumor cerebral, o sea que, y un paciente epiléptico verdadero puede tener también su trastorno psiquiátrico. O sea que podría usted tener una combinación de ambas crisis. El único problema que se plantea ahí es que si
yo tengo recurrencia de crisis y yo sé que el paciente está tomando la medicación adecuada, tengo la certeza porque hay una vigilancia extrema sobre la adherencia del fármaco, que el paciente es disciplinado, no está ingiriendo alcohol, está durmiendo bien, pero tengo recurrencia de crisis y tengo una conducta psiquiátrica que me pone así en alerta, pues a las finales no estoy seguro si aumento o no aumento la dosis o cambio el fármaco, y a las finales lo estoy haciendo por gusto porque lo que estoy viendo son crisis no epilépticas. Entonces ahí también funciona el video electroencefalograma. Resonancia es fundamental. Este es el caso de una paciente, una abogada que hace mucho tiempo fue a la consulta por una crisis convulsiva. Era su primera vez cuando convulsionaba, tenía alrededor de 40 años, había sido una mujer relativamente sana, terminó su universidad, trabajaba todo normalmente, pero tenía una pierna que arrastraba y ella le atribuía que siempre había sido así, de lo que ella recordaba, que su mamá le había dicho que cuando era chiquita había sufrido polio y que con esa etiqueta de polio pues toda la vida lo tuvo, entonces pues tenía su limitación para caminar, pero eso no le había impedido tener una vida normal. Hasta que convulsiona y se hace la resonancia y tiene una hemiatrofia cerebral, esto es congénito. Y esta hemiatrofia cerebral no le había dado síntomas, excepto pues por este déficit en la pierna, que para ella tenía otra etiología, pero no le había dado síntomas. Pero ya, pues aquí ya existe una primera crisis, tienes un daño estructural. Ese daño estructural yo no lo voy a poder modificar. Entonces lo más prudente es mantener la medicación. A pesar de que ha sido una primera crisis, ya comenzarle a dar medicación, porque la posibilidad de recurrencia existe. Igual cuando existen estas malformaciones congénitas, como la esquisencefalia, donde hay una incisión anormal que separa el mismo lóbulo frontal en este caso, y aquí ustedes ven pedazos de corteza recluida aquí en la parte central, cuando normalmente la sustancia gris migra hacia la periferia, y esto en vez de estar invaginado, está evaginado para formar la cisura. Entonces, en estos casos, pues, se produce una actividad epiléptica anormal. A veces, un cisticerco, como en este caso, puede provocar una crisis convulsiva solamente por su localización cortical. O el caso de esta paciente, que era una paciente mayor, de entre sus 65 años, por ahí, que también convulsionó por primera vez y que aparentemente no tenía ninguna causa establecida, y pensando que probablemente era un stroke o algo, pues lo que se encontró fue un tumor cerebral, un tumor del lóbulo frontal. Esto es probablemente un astrocitoma quístico. La historia que refería a esta paciente, que refería a la familia de la paciente, es que en los últimos 6 meses habían notado cambios de conducta, trastornos de memoria, un poco de apatía, pensaba que estaba deprimida, que estaba perdiendo la memoria porque ella estaba mayor, y una serie de datos así un poco inespecíficos, y lo que tenía era un tumor del lóbulo frontal. Eso, por ejemplo, es una causa, lo más probable, que la crisis recurra, entonces tengo que darle medicación. En los objetivos del tratamiento, lo más importante es controlar las crisis, disminuir los efectos colaterales, mejorar la calidad de vida. En la primera crisis no provocada, recuerden que la decisión de dar medicación es individualizada, el riesgo de recurrencia es mayor en los primeros 2 años. Hay que tomar en cuenta que los fármacos tienen una amplia posibilidad de efectos adversos, entre el 7 y 31%, que no es despreciable. Primero hay que reconocer la crisis, tener una seguridad del tipo de crisis, o sea, la semiología de la crisis, para de acuerdo a eso determinar el fármaco que le corresponde. Las crisis durante el sueño, recuerden que también son crisis que tienden a recurrir. El mecanismo de acción de los fármacos antiepilépticos actúan sobre todo los mecanismos iniciales que hablé, sobre el glutamato, disminuyendo la actividad del glutamato, exacerbando, aumentando la actividad del GABA, mejorando disminuyendo la conducción, la actividad de los canales dependientes de calcio y de sodio. Entonces, en diferentes segmentos del mecanismo patológico actúa
en diferentes etapas de este mecanismo actúa el fármaco. Hay ocasiones que el fármaco puede medirse séricamente y cuando hay una medición sérica es a veces de mucha ayuda porque nos permite jugar un poquito con la dosis y poder determinar. El problema de los niveles séricos es que a veces no son del todo confiables dependiendo del lugar donde se hacen. Y nosotros como buena práctica médica siempre tenemos y tienen que tenerlo presente para todos su ejercicio profesional, que debemos tratar al paciente y no debemos tratar el examen. El examen me puede decir que tiene 110 de sodio, pero tengo a la paciente despierta delante mía. Eso significa que 110 seguramente tiene laboratorista, porque lo ha escrito mal, va a estar somnoliento. Y así ocurre con muchos exámenes de laboratorio. Entonces, pero ya hay otros fármacos que no tienen una traducción a nivel sérico, entonces ahí se vuelve un poquito más difícil. En todo caso, el principio de tratar al paciente y no el valor del laboratorio es válido. En casos de epilepsias refractarias, epilepsias fármaco-resistentes, que se denominan aquellos tipos de epilepsias donde la utilización de 2 fármacos es insuficiente para controlar la crisis, sabiendo que esos 2 fármacos están bien indicados y están tomando en la dosis indicada, esos pacientes requieren muchas veces otro tipo de ayuda para el control de la epilepsia, que pueden ser cirugías. Generalmente ese tipo de cirugías agresivas se hacen en niños con una calidad de vida muy mala porque tienen muchas crisis epilépticas durante el día. Entonces se hace callosotomía o lobotomía. En los pacientes que tienen esclerosis mesial del lóbulo temporal, hacen resección del hipocampo. Podría haber estimulación magnética, estimulación cerebral profunda o estimulación eléctrica del nervio vago, que podría también ayudar al control de las crisis. Los fármacos antiepilépticos existen de muchos tipos, de un amplio espectro. Aquí lo más importante de saber es que la lamotrigina y el levetiracetam son los teratogénicos, y el más teratogénico de todos es el ácido valproico. El valproato, que es una medicación que es excelente para epilepsia, para ausencias y para migraña, no debe ser dado en mujeres en potencial el proceso de embarazarse. Porque ustedes saben que cuando uno sabe que está embarazado, ya por lo menos han pasado 4 o 6 semanas. Y en esas 4 o 6 semanas ya el tubo neural comenzó a formarse. Y el ácido valproico lo que provoca es defectos del tubo neural, espina bífida, y entonces con epilepsia no puede tomar ácido, o sea, una paciente epiléptica que va a salir embarazada no puede tomar ácido valproico, ni también alguien que en proceso de embarazarse tomar ácido valproico. Todos los fármacos antiepilépticos actúan sobre la cognición. Los pacientes suelen quejarse de que están un poco lentos, que tienen problemas de la concentración, de la atención. Eso es parte del proceso. La mayoría de las veces son autolimitados, la mayoría de las veces los pacientes se reentrenan mentalmente para mejorarlo y adaptarlo, adaptarse a esa nueva circunstancia. Ahí lo que vale es riesgo versus beneficio, porque más daño hace sobre la cognición las crisis epilépticas recurrentes que la misma medicación. En cuanto a los deportes, y las actividades estas durante los 3 primeros meses se recomienda no conduzca vehículo, mientras la medicina se va adaptando al organismo y el organismo se va adaptando a la medicina y se van controlando las crisis y ya tenga la certeza de que probablemente la posibilidad de recurrencia de crisis sea muy remota. Ya sabemos que si el paciente está haciendo una actividad que de por sí es peligrosa, como es el conducir o el subir una montaña, el alpinismo, el surfing, el buceo, donde está solo, pues simplemente te da la convulsión y te mueres, porque no es cuestión de que me puedo salvar porque me defiendo, ahí no hay nada, porque pierdes la conciencia y simplemente si estás escalando, te caes, si estás buceando, dejas de respirar, comienzas a convulsionar y dejas de respirar, si estás nadando también, entonces simplemente te mueres. Entonces estos deportes que de por sí tienen consecuencias por su peligrosidad están prohibidos en los pacientes epilépticos. Y en cuanto al embarazo, toda mujer que padece de epilepsia y que pretende salir embarazada debe planificar su embarazo por lo menos 1 año de anticipación.
Durante ese año de anticipación, la mujer debe pasar en un proceso de transición para tratar junto con su médico, disminuir la dosis del fármaco, cambiar a un fármaco que no sea teratogénico, tratar de entrar, lo ideal es entrar al embarazo sin ninguna medicación, o sea que si está en proceso de retiro de medicina o en proceso de, y todavía hay chance de salir embarazada, pues hay que esperar a salir embarazada. Pero si ya el tiempo no lo permite, porque la mujer ya es muy mayor, ya está cerca de los 40 años y pierde su periodo fértil, entonces pues tendrá que hacer la transición, pero no puede hacer el embarazarse de buenas a primeras, es irresponsable. Irresponsable porque, como les vuelvo a decir, ya una vez que está embarazada, ya los efectos teratogénicos ya empezaron. El ácido fólico, la disminución de los niveles de ácido fólico está redactado como uno de los factores que ayudan a los efectos teratogénicos. Entonces, esta descripción del ácido fólico hace que junto con la historia familiar también sea factores que interfieren en la formación del feto. Si usted tiene en su familia gente con labio leporino, con paladar hendido, con malformaciones congénitas, también usted tiene el riesgo simplemente por aumento de frecuencia, por probabilidad en que también tenga un producto con esas mismas características. Y si a eso está ajustado la descripción del déficit de ácido fólico, la mujer que va a embarazarse tiene que tomar ácido fólico desde antes de embarazarse, por lo menos un año antes, someterse al cambio de medicina y tratar de mantener el control de la epilepsia y el embarazo al mismo tiempo de manera cercana. Hay que tomar en cuenta que quien sale embarazado y padece epilepsia podría tener aumento de las crisis a medida que aumente el peso corporal, porque los niveles séricos bajan. Otra cosa que ocurre en las mujeres embarazadas son los cambios hormonales, predomina el estrógeno, y el estrógeno es proconvulsivo, en cambio la progesterona es anticonvulsivante. Las mujeres embarazadas suelen tener un abdomen muy globuloso, dependiendo de lo avanzado del embarazo, y ya en las últimas semanas del embarazo la mujer está muy fastidiada, comienza a dormir mal, tiene que dormir de costado, de lado, el sueño es interrumpido, entonces también podría desencadenar crisis. Entonces el manejo de la epilepsia y el embarazo es básicamente planificado. Preconcepcionalmente la mujer debe tomar la menor dosis posible, debe estar en lo posible en monoterapia, deben optimizarse las concentraciones séricas, deben darse los suplementos de ácido fólico. Y durante el embarazo debe cuidar el peso, debe seguir tomando los suplementos de ácido fólico, debe monitorizar las dosis de los niveles séricos y debe aumentar la dosis en el caso de que sea necesario. Y finalmente termino solamente haciendo un hincapié en este grupo de epilepsias autoinmunes de las que se hablaba en el capítulo de emergencias, simplemente para decirles que hay un grupo de epilepsias que están relacionadas con epilepsias de difícil control o epilepsias incluso con estatus epiléptico, en el cual la patología de base es un trastorno autoinmune, y que esas generalmente pueden ser por anticuerpos contra las neuronas intracelulares de la neurona, como es en las paraneoplásicas. Y las paraneoplásicas, la que más se ve es en la encefalitis límbica que ocurre por carcinoma de pulmón, o en aquellos síndromes de encefalitis donde el anticuerpo es contra la superficie, contra la proteína de la superficie neuronal, de las cuales la más común es el anticuerpo N-metildiaspartato, que fue el que fue primeramente descrito. Después han venido descripciones de una serie de anticuerpos, como ustedes ven aquí, y cada uno de estos anticuerpos tienen sus síndromes clínicos, que todas tienen algo de problemas neurológicos, y tienen un tumor asociado, que puede ser un tumor hematológico, como aquí el Hodgkin, o puede ser un tumor de ovario, como el teratoma, en el caso del N-metildiaspartato. Entonces, en mujeres jóvenes con crisis refractarias o que debutan con esta epilepsia, con crisis parciales del lóbulo temporal, hay que siempre buscar una etiología autoinmune, sobre todo si hay cambios electroencefalográficos
o hay cambios en la resonancia magnética que me hable de hiperintensidades en FLAIR o en T2. Y para quienes han leído el libro o visto la película, esta es una descripción de la encefalitis NMDA, de la cual vamos a hablar mañana, con ese caso clínico, en la cual pues esta periodista describe y cuenta su propia historia respecto a cómo se iniciaron sus crisis, lo que le contaron que hizo y lo que ella recuerda haber hecho, hasta que se descubrió que era autoinmune y cuando son autoinmunes tienen una buena respuesta a la inmunoglobulina o al rituximab. Muy bien, señores. Preguntas.